paz de Dios. Dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2, versículo 1 en adelante: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí presentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Tomen su lugar, por favor. Hoy se celebra el día de Pentecostés. Pentecostés quiere decir 50 días. Pente, 50. Costés, días. 50 días después de la resurrección de Jesucristo. El pueblo judío celebra Pentecostés 50 días después de la Pascua, aunque últimamente ellos han tergiversado las cosas de tal manera que ahora lo celebran 50 días después de que Dios entregó las tablas de la ley a Moisés en el Sinaí. Pentecostés es la fiesta cristiana evangélica más importante que la Biblia revela. No hay otra festividad más importante que la fiesta de Pentecostés. Recordamos el nacimiento de Jesús, la Nochebuena y Navidad, pero ese es un hecho que sucedió una sola vez, que no se repite cada año. Lo recordamos cada año
especialmente. Pero Jesús no nace cada 24 de diciembre. De igual manera, en la Semana Santa recordamos la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Ese es un hecho de igual manera que sucedió una sola vez, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso no se repite cada año o con frecuencia. La fiesta de Pentecostés o la experiencia de Pentecostés es un hecho que por la gracia de Dios desde hace poco más de 2000 años se está celebrando y repitiendo. Celebrando porque se recuerda en un día como hoy, Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Pero no es un hecho histórico, sino es algo que estamos experimentando continuamente. Esto quiere decir que el Señor Jesucristo, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego, nosotros vemos en el Santo Evangelio, según San Mateo, como señala en el capítulo 3, versículo número 11, Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bueno, aquí vemos cómo Juan el Bautista anuncia que hay dos tipos de bautismo: el bautismo en agua y el bautismo con Espíritu Santo y fuego. Si usted cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ya le recibió en su corazón y usted ya fue doctrinado, entonces usted ya debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el bautismo con Espíritu Santo y fuego no es algo que los hombres podamos otorgar. El bautismo con Espíritu Santo y fuego es un don, un regalo de Dios sobre mujeres y hombres, niñas, señoritas, damas, ancianas, niños, adolescentes, jóvenes, varones y ancianos. Es importantísimo que este hecho que sucedió hace como 2000 años allá en Jerusalén, se cree que ese día los apóstoles y discípulos estaban en la casa de Juan Marcos y de repente vino un estruendo del cielo. Así dice la Sagrada Escritura en el versículo número 2 de Hechos 2: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto nos debe a nosotros de enseñar
que el bautismo con Espíritu Santo y fuego es un hecho sobrenatural. No está al arbitrio, al dominio, a la voluntad del hombre. Dice la Biblia, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban sentados, congregados. El bautismo con Espíritu Santo y fuego nos da esta primera señal, el estruendo como de un viento recio. La segunda señal, dice el versículo número 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esto es, los 120 que fueron bautizados con Espíritu Santo, mujeres y hombres, sobre sus cabezas aparecían lenguas de fuego. Esta es la segunda señal de que Dios había dado la promesa del Padre. La tercera señal está en el versículo número 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas, lenguas que ellos no conocían, otros idiomas, pero que la gente que estaba congregada ahí en Jerusalén los escuchaban y entendían en su lengua, porque habían venido de todo el mundo. No es que fueran bilingües, trilingües o políglotas, sino que era el Espíritu Santo el que estaba fluyendo en sus vidas. De estas tres señales solamente queda la tercera hasta nuestros días. El estruendo como de un viento recio cesó. Las lenguas de fuego sobre la cabeza también cesó. Y solamente como la evidencia de que hemos recibido el bautismo con Espíritu Santo y fuego, queda el hablar en otra lengua. Eso es una señal, pero también es un don. En la Biblia se nos habla de que hay don de hablar en lenguas. Es uno de los 9 dones. Como también en la Biblia se nos enseña que hay don de interpretación de lenguas. Yo puedo hablar en una lengua que no entienda, pero Dios puede darle la gracia a una persona, una dama, un varón, que interprete, que entienda lo que yo estoy hablando, aunque esa mujer o ese hombre no haya estudiado de manera bilingüe, trilingüe o políglota. Son hechos sobrenaturales. Y estos hechos sobrenaturales para nuestra iglesia Príncipe de Paz deben de ser algo que debemos de aprender y experimentar. Porque si usted observa, el apóstol Pedro, él describe de una manera muy clara, muy precisa, qué es lo que va a suceder en las personas y fuera de las personas que reciban la promesa del Padre. Dice en Hechos 2:16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios,
derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto significa que ya no es como en el Antiguo Testamento, que era sobre sacerdotes, profetas y reyes. Ahora es sobre toda carne. Antes era exclusivo de un pequeño sector, sacerdotes, profetas y reyes. Ahora es sobre toda carne. ¿A qué se refiere sobre toda carne? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces toda carne se refiere a nuestras hijas y nuestros hijos. Pero también dice la Biblia, profetizarán. Entonces aquí ya nos damos cuenta cómo el ejercicio del bautismo con Espíritu Santo y fuego nos va a llevar a profetizar. El que tiene el bautismo, mujer o hombre, con Espíritu Santo y fuego, Dios le puede usar en una profecía. Por ejemplo, este templo, Dios, Carlos, encárgate de este joven que esté ahí en medio, por favor. Dios me dio este edificio mediante una profecía. Este edificio no, que esté paradito ahí, por favor. Paradito. Dios dice que en los postreros días profetizarían. Un día yo vine aquí a la casa del hermano Cirilo, como a 5 o 6 calles, y se oyó un estruendo. Y le dije, ¿por qué vibra todo? Dice, es que a 5 o 6 calles, pastor, hay un antro que se llama La Pista Escondida. Este lugar, antes de ser el templo de Dios, príncipe de paz, se llamaba La Pista Escondida, un lugar de prostitución, de alcoholismo y drogadicción. Entonces vino el Espíritu Santo sobre mí de manera involuntaria. Cuando viene el Espíritu Santo sobre alguien para profetizar, es de manera involuntaria, es completamente sobrenatural. Y dijo el Espíritu Santo, un día estaré predicando ahí la palabra de Dios. En sus ojos de usted se está cumpliendo esa profecía que hace más de 30 años el Espíritu Santo dio a través de mi vida. Todavía, por la gracia de Dios, estoy aquí predicando. Y le agradezco a Dios con todo el alma que a mis 68 años de edad puedo llegar a un Pentecostés y puedo ministrar, puedo predicar bajo la unción del Espíritu Santo y profetizar. La profecía son hechos sobrenaturales que no están bajo el dominio de la mujer o del hombre. Fue así como Dios me dio este edificio. Después, con las ofrendas que Dios nos da y diezmos, se construyó una parte. Después, Dios tuvo la misericordia de que un empresario me contrató para defender un asunto jurídico y le cobré 1,250,000 pesos. Y ese dinero lo doné para levantar el edificio. Las ofrendas y los diezmos que aquí se recogen son muy
escasos. Aquí no se congregan grandes empresarios. La gente que aquí se congrega es gente pobre, que ofrenda con el corazón, con amor, con gratitud, que diezma de igual manera. Pero no hay personas, no hay una sola persona que diezme 10,000 pesos cada 8 días. No existe. Si ahora tenemos este bellísimo edificio, es gracias a la misericordia de Dios, porque por las ofrendas y diezmos nunca tendríamos un edificio con los acabados que tenemos. Este templo tiene los mejores acabados, los más caros que hay en México, desde el altar hasta el área de afuera o la oficina o los sanitarios. Nunca se compró material barato o económico. Siempre compramos lo mejor, lo más caro, porque es para Dios. Y cuando Dios nos socorre, pues podemos dar para Él. Queremos dar, nos nace dar. Hace años, aquí al lado, había un templo presbiteriano, una casa muy chiquita. Bueno, si no hubiera sucedido la profecía que de una manera sobrenatural dijo Dios que un día estaré predicando la palabra de Dios en este lugar, no tendríamos este edificio. Quizás estaríamos en una casa chiquita. Pero Dios me ha enseñado que Él es grande. Solo Dios es grande, soberano y omnipotente. Y para Él nada hay imposible. Por eso es que cuando yo veía, antes de que Dios me diera este lugar y que se hacían los servicios en nuestro hogar, donde radicamos la pastora Genoveva Pacheco de Farela, denle un aplauso a Dios por su vida, por favor. Ella nos está viendo y oyendo en este momento la transmisión. No puede lamentablemente estar aquí. Yo espero que un día Dios le permita nuevamente estar aquí con nosotros. Gracias a Dios, cada día está mejor. Tengo fe en Dios que un día nuevamente la pastora Genoveva Pacheco de Farela estará aquí con nosotros. Si no hubiera mandado Dios un sirviente de Él, como Arturo Farela Gutiérrez, donde quien fue bautizado con Espíritu Santo y fuego,
sin buscarlo o pedirlo, porque aunque yo creí en una iglesia donde se cree en esta doctrina, que es la iglesia cristiana interdenominacional, cuando yo recibí la promesa del Padre, yo iba a una iglesia bautista con mi esposa, y en esa iglesia no se cree en el bautismo con Espíritu Santo y fuego por la evidencia de hablar en otra lengua. Es por eso que un día en el hogar de mis suegros, don Julián y doña Rebeca, un hombre de Dios, familiar de mi esposa, me explicó más exactamente el camino de Dios. Durante 8 horas, era como en esta temporada, eso fue hace muchos años, de las 8 de la noche a las 4 de la mañana, 8 horas me estuvo enseñando más exactamente el camino de Dios. Este hombre se llama David Mijares, es un pariente de mi esposa. Y de repente sucedió que vino el Espíritu Santo a las 4 de la mañana. Estábamos en la cocina de la casa de mis suegros, doña Rebeca y don Julián. Fue tan poderosa el derramamiento del Espíritu Santo que mis cuñadas, que ya se habían ido a dormir y que habían orado y ayunado porque don Víctor Rodríguez, su pastor, les había dicho que se prepararan para que cuando llegara Pentecostés recibiesen la promesa del Padre. Como también aquí se les pidió que estuviésemos orando y ayunando, preparándonos. Y lamentablemente mis cuñadas no la recibieron. Pero ese día, esa noche, después de la fiesta de Pentecostés, cayó el Espíritu Santo a las 4 de la mañana y después de enseñarme 8 horas, más exactamente, la palabra de Dios, David Mijares, entonces sopló el Espíritu Santo sobre la casa de mis suegros, doña Rebeca y don Julián. Mis cuñadas, que estaban dormidas, se levantaron a las 4 de la mañana hablando en otras lenguas. Toda la casa fue llena del Espíritu Santo. Dele un aplauso al Espíritu Santo. Diga gloria a Dios. Todos digan gloria a Dios. Toda la casa fue llena del Espíritu Santo. Como dice aquí la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dios también quiere llenar tu casa del Espíritu Santo, no solamente tu vida. Sino toda tu casa. Debes de tener fe en Dios, que toda tu casa
puede ser llena del Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés, como sucedió en la casa de mis suegros. Así ha sucedido en muchísimas casas, en todo el mundo, desde Jerusalén, imagínate, hasta México. Jerusalén está lejísimos de México. Son 8 horas a Europa y 8 horas a Israel. Si Dios me permite, yo voy a estar nuevamente en la segunda quincena de agosto en Jerusalén. Le doy gracias a Dios porque me ha dado esta bendición de proveerme para poder estar en la ciudad dorada. Bendigo a Dios por su misericordia, por su infinita bondad, y nuevamente me acompañará, si Dios lo permite, mi hijo Arturo. Estaremos antes en Inglaterra, en Alemania, en Holanda, y de ahí volaremos a Israel. Quiero estar, antes de morirme, antes de que Dios me llame a su presencia, una vez más en Jerusalén, la ciudad de Dios. En el mundo no hay una ciudad más importante que Jerusalén. No la hay. En todo el mundo. Gracias a Dios que este discurso que dio el apóstol Pedro en Jerusalén hace como 2000 años ha venido hasta nuestro país. Y aquí llegaron de Europa, de Suecia, como de Estados Unidos, misioneros, y de otros países que trajeron esta enseñanza, porque los primeros misioneros presbiterianos, bautistas y metodistas no trajeron esta enseñanza, los primeros misioneros que llegaron a México, sino posteriormente que Dios mandó misioneros de Suecia y de Estados Unidos y de otros países, fue que trajeron esta maravillosa enseñanza. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Ahora, déjeme decirle en una frase en qué consiste esta experiencia maravillosa. Carlos, este joven ya salió, ya no lo dejes entrar, por favor. Dice en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo dice que el bautismo con Espíritu Santo y fuego es poder de Dios. Poder de Dios en la vida de la mujer y del hombre.
Qué bueno, qué hermoso que tengamos a Jesucristo como Salvador y Señor. Pero no debemos de conformarnos. Debemos suplicar al Señor Jesucristo nos bautice con Espíritu Santo y fuego. Si yo no hubiera tenido esta experiencia, yo no hubiera podido profetizar para que Dios me diera este edificio. Dios me ha dado otras propiedades de igual manera, no con dinero, sino con manifestaciones del Espíritu Santo. En Ojo de Agua, pongan una fotografía, por favor. La pastora Genoveva Pacheco de Farela y yo fundamos una iglesia hace como 40 años, que es este bellísimo templo. Ahí consagré al licenciado Aarón Cortés, que actualmente es el pastor general de la Iglesia Cristiana Interdenominacional, hace 40 años. Y Dios lo usó para levantar este edificio. El hermano Aarón es el que está en medio de los 5. Hace 40 años. Yo tenía 28 años de edad. Y ya hace 40 años el Espíritu Santo soplaba sobre mi vida cuando tenía yo 28 años de edad o menos. El Espíritu Santo soplaba el viento recio sobre mi vida para que yo profetizara. Levante sus manos y diga conmigo: yo quiero viento recio. En el nombre de Jesús. Quiero viento recio. En el nombre de Jesús. Dame viento recio. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Ese viento recio sigue soplando hoy en día. Sigue existiendo la profecía, milagros, sanidades, don de fe, don de discernimiento de espíritus, don de hablar y don de interpretación de lenguas, don de ciencia y don de sabiduría, los 9 dones del Espíritu Santo. Dios nos va a llevar a la pastora Genoveva y a mí, por su gracia, a su presencia, porque ya somos personas mayores. Mi esposa tiene 66 y yo tengo 68. La Biblia dice que los días de nuestra edad son 70, me faltan 2 años. Y los más robustos son 80, me faltan 12. Yo no sé si Dios me va a permitir llegar a los 70 o a los 80. Y de igual manera mi esposa, no lo sé. Lo que sí es importantísimo es que quien se quede al frente de esta iglesia, Príncipe de Paz, debe de ser un matrimonio de personas de igual manera como la pastora Genoveva Pacheco de Farela y un servidor, quienes tengan el bautismo con Espíritu Santo y fuego por la evidencia de hablar otra lengua, pero además que profeticen, que existan milagros, sanidades y prodigios continuos, no cada año, cada 10 años, cada 20 años. No, Dios está de manera permanente con nosotros, en nosotros,
y sobre nosotros. Él dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora tenemos nosotros esta experiencia maravillosa de tener este poder sobrenatural en nuestras vidas. Pentecostés no solamente es un día como hoy, que celebramos 50 días después de la resurrección de Jesucristo. Pentecostés puede ser cualquier día para tu vida, donde quiera que te encuentres. Yo recuerdo un querido amigo que ya está con el Señor, que colaboró conmigo algún tiempo, el pastor Rubén Martínez, que él oraba y lloraba mucho, pidiéndole a Dios la promesa del Padre. Y un día hizo un viaje a Acapulco con su sobrino, y estando él dormido, habló en otras lenguas. Su sobrino se llama Samuel y le dijo, oye tío, tú hablaste en otras lenguas. Rubén nunca se había oído. A veces nosotros queremos oírnos. No es correcto. Usted debe de abandonarse en las manos de Dios y que Dios haga lo que Él quiera hacer en la vida de usted. Y si usted se oye que habla en otra lengua, gloria a Dios, pero si no se oye, también gloria a Dios. Es una gracia de Dios, nada más. Por eso es que celebramos Pentecostés, en el caso nuestro, no como un hecho que sucedió hace 2000 años, sino un hecho que hemos experimentado en nuestra vida. La pastora Genoveva Pacheco de Farela y el servidor, pero que seguimos experimentando. Por eso es que hay mucho fruto. Si tú tienes la promesa del Padre, tienes que tener mucho fruto. Porque Dios te ha dado poder de lo alto. Dios te ha dado una investidura de poder de lo alto. Si Dios te ha dado esta gracia, esta misericordia, tienes que tener mucho fruto. Dos cosas centrales sucedieron con los apóstoles. Como dice Jesús, y me seréis testigos. El apóstol Pedro empezó a predicar y se convirtieron 3000 personas. Pero después sanaron a un cojo de nacimiento. Entonces suceden sanidades, milagros, maravillas en el nombre de Jesucristo, pero también se ganan almas masivamente. Ponte de pie y vamos a despedir la transmisión en el nombre de Jesucristo. Damos un fuerte aplauso.